yo tengo muy vivido el recuerdo, yo tenía 12 años y le dijeron a mi papá, lo siento, pero vas a tener que aprenderle a enseñarle braille, porque no, o sea, va a quedar ciega. Y yo me acuerdo que en ese momento mi papá le cambió un chip en la cabeza. Él me volvió a ver y dijo, no nos vamos a quedar ciegos, o sea, punto. Ahí mismo, en el mismo momento. En el frente del doctor, esto no es, yo estoy segura que no, yo estoy seguro que no, vamos a hacer algo. Y ahí fue donde se despertó una cosa increíble en mi papá, en donde hizo que todo lo que yo ocupara o necesitara para hacer una vida normal, él lo conseguía. Okay. Entonces, se mandaron exámenes a Italia, se mandaron exámenes a Estados Unidos. Todo el mundo decía, no es retinosis pigmentaria, pero no sabemos qué es. No sabemos qué es. Este episodio es presentado por Gold's Gym Costa Rica, una cadena de gimnasios en donde puedes asistir a todas sus clases grupales, utilizar el jacuzzi, el sauna y una de las salas más equipadas de todo el país para realizar cross-training. Busca Gold's Gym CR en redes para más información. Gold's Gym Costa Rica, Moravia, Irazú y Guayabos. Muy buena gente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estoy muy contento de estar acá nuevamente con ustedes en un episodio más de Efecto Fitness. En este tercer episodio ya de la cuarta temporada. El día de hoy con una invitada muy especial. Andre, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Todo bien, sí, por dicha, todo bien. Bueno, qué chévere. Yo te dije, no se escucha de fondo. Ajá, sí, los es tremendos cierto. aeróbicos que hay, el tremendo merengue que hay de fondo. El musicón que hay. El musicón que hay no se escucha. ¿Todo tranquilo, sí? ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Preparándose para Palma. Sí, estamos en el proceso de preparación, siempre es complicado, las últimas 3 semanas de preparación son las peores, porque el cuerpo lo resiente mucho. Sí, claro. Pero ahí vamos. No, y hay que tener mucho cuidado también porque mucha gente comete el error de llegar quemado completamente, Claro. porque dice, no, tengo que llegar sí o sí en el pic, y el pic le llega como Al primer día de competencia sí, y chao, el al primer primer evento. El Exactamente. primer evento lo da todo, se estalla y todavía queda Chao, toda la sí, competencia quedan 2 por días. delante. Exactamente. Es súper importante el llevar un proceso de forma sana y más en una comp en parejas. Ya has competido Claro. en parejas, ¿verdad? Antes. Sí, ya, la mayoría de competencias que he hecho más bien son en pareja. Ah, ¿en serio? Sí. Me da mucho miedo competir sola, entonces más bien tengo más experiencia con equipos sin parejas que individual. Ok, Sí. y con el tema de la competencia en pareja, ¿qué te hace sentir como mejor? ¿O cuál es las diferencias que vos sentís? Me hace sentir muy cómoda porque estás ahí como, a mí me da como pánico escénico en el momento ya estando en el floor y toda esa parte de los nervios, estando con una persona, detrás de eso con la gente que he competido, tiene mucha experiencia compitiendo, entonces me dan Claro. como esa tranquilidad y como André, de aquí vamos a empezar con esto, ya sabemos, entonces estás como compartiendo esos nervios con alguien, entonces creo que esa es la parte más que me da más tranquilidad al menos. Sí, claro. ¿Y en equipos has competido alguna vez? Sí, competí en equipos de 4, hicimos RX Challenge y he hecho Copa Independencia también, que también fue una experiencia muy bonita. Y entre pareja y equipo, ¿qué te suena más? Porque ya 4 personas ya es Sí, todo un es tema, mucho. ya son personalidades diferentes, Sí, sincronizar 4. Sí, y creo que bueno, en mi caso, como es, por lo general los equipos los hemos hecho por programación, entonces todos somos de lugares diferentes, entonces hay que coordinar los Sí, entrenos claro. y todo. Creo que por coordinación prefiero 1000 veces en parejas, pero las veces que he competido en equipos ha sido demasiado divertido, sí. Buenísimo. Para ir dando un poquito de contexto y demás, ¿hace más o menos cuánto practicas el cross o cómo fue ese inicio? ¿Por qué llegaste a lo que hoy en día conocemos como CrossFit? Sí, vieras que fue bastante curioso porque yo, soy fisioterapeuta y en el momento en el que yo estaba estudiando, estudié en la Santa Paula y era en el momento donde todo el mundo sacrificaba el CrossFit, satanizaba el CrossFit demasiado. Sí, eso lesiona. Ajá, el CrossFit de fijo te va a lesionar. Entonces yo me acuerdo que yo estaba en un gimnasio en donde se hacía como todo, bootcamp, funcional, boxeo, y estaban metiendo algunas clases de CrossFit. Y yo decía, jamás, yo no voy a hacer CrossFit porque eso lesiona horrible a la gente. Y Te lo tenías aquí grabado. En la U, no sé, si veíamos ortopedia, traumatología, vea, esto fue por CrossFit. Sí, Era increíble. Entonces al final era como, no. En un tiempo donde yo hacía solo boxeo en ese gimnasio, uno de los entrenadores es como, André, intenta hacer una clase de CrossFit. Y no querías. Y yo no. Entonces al final fue como, André, una clase con el palo de PVC, no importa, inténtelo. Yo creo que usted tiene buena morfología para hacer CrossFit. Y no invente. Y literal me acuerdo que mi hermana y yo hicimos la clase juntas y
yo nunca había estado tan arratonada en mi vida. Okay. Y no usé barra, no usé peso, o sea, yo dije, ok, esto me gustó demasiado. Y creo que el CrossFit detonó una parte. Cuando yo hacía boxeo o hacía funcional, había notado que era como muy competitiva, pero el CrossFit sí fue como, no, a mí esto me gusta, yo ocupo hacer, o sea, yo de hecho era muy, muy competitiva, de que estábamos haciendo el calentamiento y yo iba contando tus reps, las mías, y yo creo que te puedo ganar. Desde el calentamiento, ya arrancaba quemadísima el de haber hecho el calentamiento a tope. Sí, súper loca. Entonces yo me di cuenta que al final sí, o sea, me gustaba como mucho. Entonces empecé a entrenar y creo que fue como ya en finales del 2018, inicios del 2019, que yo dije, sí, esto me gusta. Y en realidad tuve muy buenos entrenadores en el transcurso que me apoyaban mucho y más bien era como, André, usted puede. Y creo que una característica mía es que yo no le tengo miedo a nada, o sea, yo no veo muy bien, pero... André se manda y a ver qué pasa. De hecho, a veces eso a mi esposo le da como mucho miedo, a mi hermana. Porque... Lo tenemos por acá, sí. Un saludo por ahí. Porque usted me dice como, André, hay que saltar al cajón alto, y yo pongámosle discos arriba. Hágale. Y yo veo como que todo el mundo tiene como nervios y yo como, ay, no, yo lo hago. Que creo que eso es como lo que me ha llevado a avanzar en el deporte, porque... Si usted me dice que yo lo intento, yo lo intento. La actitud de curiosear a ver qué sale. Sí, bueno, es que así se logran muchas cosas. Ajá. El hecho de llegar y decir, bueno, esto no tengo ni mucha idea de cómo es, pero vamos a ver. Sí. ¿Verdad? Salir de ese confort. Y eso es algo que normalmente a mucha gente nos cuesta y bastante, ¿verdad? Claro, sí. Y creo que esa parte de romper como el miedo de decir... Ay, yo lo puedo intentar, puede salir mal, a veces ha salido mal, pero dice intenta. Sí, obviamente pasa. Sí. Bueno, muy bien. De ahí en fuera, cuando ya empezaste, desde un inicio dijiste, no, está mentira, esto no lesiona, o ya fuiste vos con tu conocimiento de terapeuta, o aún así te costó romper ese estigma un tiempo. Vieras que al final yo me empecé a dar cuenta que no era culpa del deporte en sí, o sea, al final yo ya más avanzada en el deporte me di cuenta que en realidad es que el ser humano suele ser demasiado inquieto y demasiado estresado por saltarse los procesos. Entonces al final me di cuenta que mucha gente que se lesionaba con el CrossFit no era por culpa del CrossFit, sino era porque no quisieron seguir el proceso adecuado, las modificaciones que ocupas para hacerlo. Por supuesto. Entonces al final no es culpa de los entrenadores, tampoco es culpa de la gente, es porque no se lleva un proceso adecuado. Y yo me fui dando cuenta en eso porque me acuerdo cuando yo empecé a hacer CrossFit que yo quería como, no, es que ya voy a intentar hacer RX o voy a intentar hacer este peso, y mis entrenadores como, no, todavía no, paso a paso. Entonces... Y ya vos más bien era la que se volvió con ese corazón crossfitero. No, yo le meto más. De hecho, el primer Open que yo hice, lo hice en el 2019 y llevaba como 4 meses haciendo clase. Qué bonito, como... ese fue mi primer Open también. Sí. El de las wall ball y remo. Ajá, y 19.1. Y después había que hacer, que hace poco lo repetí, el de los snatches, burpees y bar muscle ups. Ajá, qué bonito, sí. Y yo le dije a uno de mis entrenadores, que era súper bueno en gimnasia, y yo, Mau, explíqueme cómo hacer un bar muscle up. Yo ocupo que me salga. Y él como, André, no sabemos si te va a salir, llevas muy poco, tal. Muy poco. Y yo, bueno, yo lo voy a intentar. Y literal fue en el primer Open que me salió mi primer bar muscle. Qué bonito, sí. Ni tenía grips, hace poco vi un video, ni te andaba grips, yo ni estaba muñequera. A mano pelada. Sí. El segundo bar muscle yo tenía así sangre en la mano. Callo. Ajá, pero lo logré, yo dije, y en ese primer Open, en el ranking no quedé tan mal, quedé como de 18, yo dije, no, esto me gusta. Sí, claro. Y ya de ahí imparable hasta ahorita, sí. Buenísimo. Quiero devolverme un toquecito, irme un poco más atrás, y devolverme un toque a tu infancia, a tu niñez y a tus primeros años de vida, claro, para conocer también un poquito. Vos tenés una condición a nivel visual, entonces para que nos expliques un poquito desde cuándo viene eso, naciste con eso, fue adquirida con el paso del tiempo, para explicarle a la gente. Sí, eso es interesante porque son muchas preguntas que mucha gente me hace y claro, por supuesto, no tiene como tiempo para sentarse y conversar y hablar como todo eso, entonces este es el espacio perfecto, en realidad. Buenísimo, para eso está el programa también. Sí, en realidad es genético, nos dimos cuenta que era genético ya más avanzado, yo cuando ya estaba más adulta, bueno, no más adulta, seguía chiquita, pero desde muy pequeña mis papás se dieron cuenta que yo ocupaba usar anteojos. Entonces, normal, era como una miopía de un bebé normal, no sé qué, pero yo odiaba usar anteojos. Entonces yo hacíamos un transcurso muy largo de la casa a la escuela, entonces pasábamos como 3 horas en un bus
y en el bus de la escuela. ¿A dónde naciste vos? Yo soy de Moravia, en un momento viví en Coronado, pero iba a una escuela del IEM en Tres Ríos. Así. Entonces tomaba buen chance, sí. el señor del bus era el mejor amigo de la familia y pasábamos como 2 horas en el bus porque éramos a los primeros que recogían y a los últimos que dejaban. Claro. Entonces, el señor del bus siempre le decía a mi mamá que yo tiraba los anteojos por la ventana. No. Mi mamá decía como, Andrea, mamá, o sea, son carísimos, ¿qué le pasa? Entonces, yo odiaba usar anteojos. Okay. Cuando en la escuela se dieron cuenta que ya la cosa no era como solo de usar lentes, empezaron todos los exámenes. Ya. Entonces, desde muy pequeña se hicieron exámenes de todo. Habían exámenes súper duros porque literal lo metían a uno como en un cuarto oscuro, cada 2 minutos le ponían unas gotas que ardían horrible en los ojos, estabas a pura oscuridad. En ese momento yo vivía con mi papá. Entonces es como un proceso en donde nos hicieron demasiados exámenes, me hicieron muchos exámenes y se fue descartando. El problema fue que nunca, siempre daba resultado un diagnóstico erróneo. Yeah. Que era retinosis pigmentaria. Y la retinosis pigmentaria, o sea, yo no soy oftalmóloga, ¿verdad? Pero con unos sí, yo tampoco soy oncólogo, pero una vez que uno pasa por un proceso, le queda mucho conocimiento porque uno averigua, claro, investiga. Entonces, al final, me acuerdo que las 2 primeras veces que le dijeron a mi papá que yo tenía retinosis pigmentaria, yo tengo muy vivido el recuerdo, yo tenía 12 años y le dijeron a mi papá, lo siento, pero vas a tener que aprenderle a enseñarle braille, porque no, o sea, va a quedar ciega. Y yo me acuerdo que en ese momento a mi papá le cambió un chip en la cabeza. Él me volvió a ver y dijo, no nos vamos a quedar ciegos, o sea, punto. Ahí mismo, en el mismo momento. En el frente del doctor, esto no es, yo estoy segura que no, yo estoy seguro que no, vamos a hacer algo. Y ahí fue donde se despertó una cosa increíble en mi papá, en donde hizo que todo lo que yo ocupara o necesitara para hacer una vida normal, él lo conseguía. Okay. Entonces, se mandaron exámenes a Italia, se mandaron exámenes a Estados Unidos. Todo el mundo decía, no es retinosis pigmentaria, pero no sabemos qué es. No sabemos qué es. Ok, entonces, por lo menos ya decían, no es lo que te dijeron en un principio, nada más todavía no se sabía del todo. Exacto, pero entonces al hecho de no saber viene más incertidumbre, porque no sabes si eso te puede limitar. Todo el mundo decía, no ocupamos que llegue tal vez al proceso de esta parte de ser adolescente, porque claro, no sabemos si en el cambio hormonal podemos influir en que la vista empeore. Sí, es que era también un proceso que estabas atravesando mientras crecías, y entonces había que también ver qué pasaba con el cuerpo, ¿verdad? Es como ponerle frenillos a un chiquito, o sea, eso no, hay que esperarse a ver qué va a suceder. Y era algo completamente nuevo porque yo soy la del medio de 2 hermanos más, somos 3, y mis 2 hermanos ven perfecto, o sea, la única que es como... Ya más adelante nos dimos cuenta que es un gen recesivo que se va pasando por generación, entonces por eso solo lo tengo yo y mis hermanos no. Okay. Entonces al final fue esa parte en donde hicimos vida normal, en el colegio, en la escuela o en el cole. Yo desde 4º grado uso lentes de contacto, que también eso es lo que mucha gente me pregunta, como, pero si usted no ve bien, ¿por qué no usa anteojos? Obviamente, creo que es un poco obvio que si tenés una situación visual y no andas algo que se vea como tal, unos lentes normales, pues tenés lentes de contacto. Por supuesto. Sí, por supuesto, obviamente, sí. Entonces la gente dice, como, es que porque usted no usa anteojos. Y ya con eso se le arregla, ya, no. Es como, es que no, o sea, de hecho yo con lentes de contacto no se arregla por completo, sino se arregla lo que se puede corregir, pero hasta ahí. Sí. Entonces, buscamos todos los aditivos posibles. Yo terminé la universidad y lo que hacía era leer las antologías con una máquina que habían traído mis papás de Estados Unidos, que tenía un reflector y yo ponía y la lupa se leía. Y así sacaste la carrera. Sí, todos mis respetos, los qué nivel. Se hicieron con letra ampliada. Claro, o sea, sí, claro, toda la adaptación. Sí. Entonces al final yo terminé la carrera así, hice toda mi vida así, entonces creo que en mi familia hay como ese punto donde no se vacilaba con ninguna discapacidad, lo que todos hacen, Andrea lo puede hacer, solo se le adecua como se tenga que hacer, pero lo hace. Entonces en mi casa mis hermanos mi hermana menor y mi hermano mayor son expertos en adecuarme las cosas, entonces al final yo vivía en un ambiente tan controlado para que yo no tuviese como esa sensación de ser diferente a los demás o de necesitar pedir ayuda, porque todo se corregía antes de que yo llegara, digamos. Todo se adecuaba. Entonces, al final, bueno, esas conversaciones de adecuémosle a Andrea a los exámenes, nunca las tuve yo, las tuve mis papás con el colegio, mis papás con la escuela, hasta que llegamos a la universidad. Entonces,
siempre fue algo que yo sabía que tenía diferente a mis hermanos, siempre sabía que la gente me veía raro y siempre era complicado explicarle a la gente porque es muy difícil decirle a la gente que vos tenés una limitación, una discapacidad cuando no pareces que sí, tenés una. Totalmente. Entonces, no sé, en contextos vagos, como que yo iba a votar y la señora me veía, yo claro. es que ocupo ayuda para firmar y es como, ¿por qué? Claro, Es que porque ya hay todo un estereotipo formado de cómo se tiene que ver una persona con X discapacidad. A mí me pasó mucho recientemente con el proceso que pasé, en donde la gente decía, pero man, usted no tiene cáncer, usted no, usted jamás, no, o sea, súper saludable. Exactamente, y todo el mundo lo que hacía era verme como el físico y me decía, pero usted está igual. La gente llega y piensa que es como en plan, no, es que se tiene que ver de esta forma. Tiene que ver, si ya me hubieran visto así como huesudo y supremamente delgado y casi no me puedo levantar, sí, pobrecito, entonces tiene cáncer. En este caso igual, si fueras con tus lentes, con tu bastón y tal, bueno, sí, ayuda muchacha, pero si no es como, pero ¿cómo no va a poder? No, pero también tiene un algo, tiene su condición, hay un montón de cosas ahí. Y el hecho de tener que explicarle a la gente como que uno está pidiendo ayuda porque quiere o por aventajarse de algo, la gente cree como que, no sé, hasta si eso pueden pensar, banco, sí. Que es como... Terrible, sí, me imagino, porque ni siquiera no sos ni mayor, ni necesitas... Uno se ve físicamente adecuado para entera completamente, cosa. por supuesto. Entonces hasta te ven raro y piensan, no, esta es lo que andas precisada y quiere aprovecharse. Y no. Exactamente. Entonces al final es como esa parte donde la gente cree que uno tiene que verse sumamente... lesionado o con una discapacidad demacrado por la condición. Exactamente. Sí. Entonces es como prácticamente uno que tiene que usar una camisa. Entonces al punto que llegó cuando yo empecé a hacer ejercicio, creo que trabajaba en un espacio muy controlado. Entonces yo sabía perfectamente dónde estaban los discos, dónde estaban las barras, dónde estaba todo. Entonces el CrossFit fue perfecto para mí porque yo alcanzaba mis cosas, yo tenía mis cosas. Yo odio los deportes de contacto porque si yo voy pasando por una cancha, la bola que va mal me va a pegar a mí. Sí, claro. No, y principalmente eso te iba a decir, tal vez los deportes de contacto, depende del deporte, podría ser una experiencia chiva, muy kinestésica, como el jiu-jitsu u otros, pero los deportes con balón, o sea, sí, no. Intenté en una época jugar tenis y fue terrible, o sea, sí, mi papá amaba el tenis y lo que hacía era que buscó en Estados unas cosas que se le ponían como reflectivas a la bola, pero la bola no rebotaba. O sea, teníamos raqueta y todo y mi papá, no. Yo siempre he hecho deporte desde muy pequeña, pero era esa vara donde uno tenía que buscar qué podíamos hacer para que yo me mantuviese activa, pero que no me sintiera sumamente frustrada en el proceso. Y no buscaron nunca, bueno, yo tengo, no voy a decir que un amplio conocimiento, pero por lo menos varios años de experiencia cuando estuve en la carrera que estudié en Ciencias del Movimiento Humano, en deportes para personas con discapacidad visual o personas con baja visión. Y hay ciertos deportes que son específicos y son chivísimas. Por ejemplo, yo he jugado mucho goalball o bolagol. Es buenísimo. Y alguna vez jugué con seleccionados nacionales y salí vergueado completamente. Y hay ciertos deportes que son específicos y son muy chivas. Entonces, o el béisbol VIP, por ejemplo, también. Todo eso es demasiado chiva. Y al final es esa parte de que uno... También era el punto de mi papá que en su momento lo entiendo y se lo agradezco, pero era el hecho de, no, tenés clases de educación física y están haciendo béisbol. Y yo, ¿cómo voy a hacer béisbol? Y entonces, inténtelo, Andrés, si puede. Ahí su profesora sabe y si usted solo corra. Pero era como el hecho de yo no sentirme excluida. Claro, sí, ese era el trasfondo de la intención, por supuesto, sí. Como que mi papá, su objetivo y de mis papás era que yo nunca llegara a sentirme demasiado excluida para yo sentir esa frustración de por qué todos pueden hacer esto y yo no. Claro. Entonces de ahí se intentaba. Ahí se hacía lo que se podía. Eso es. Y al final ya grande yo tomé la decisión de hacer gimnasio tradicional o hacer funcional, que era un espacio más seguro. Y yo no me voy a poner a jugarme voleibol, no me voy a hacer cosas que no iban a salir bien. Y cuando ya empezaste a hacer el cross, ¿qué limitaciones notaste? Y que más bien vos dijiste, no, esto no es ninguna limitación, sino que se me da igual que todos los demás y no tengo ningún problema con esto. Me dijiste lo del tema de competir individual. Supongo que también tiene que ver algo por ahí. Sí, por supuesto. De hecho, el competir individual me genera mucha ansiedad. Primero porque siempre genera ansiedad para cualquier persona. Pues, ya de por sí es complicado.
Pero bueno, mi primera competencia grande que yo hice fue Woodstock. Saludo para Maña, por ahí. Ajá, claro, que de verdad. Y para el animador de Woodstock, dicen que lo hace bien, dicen. Dicen que es buenísimo. Al final yo creo que es esa incertidumbre de que me acuerdo cuando yo estaba tomando la decisión con mi entrenador, con Max, de si me mandaba a Woodstock o no. Claro. Era el hecho de, esperemos, no queremos ninguna ventaja, pero yo le dije, yo no quiero saber los watts, o sea, por lo menos quiero saber qué va a pasar, porque cuando yo empecé a hacer CrossFit yo me di cuenta que habían muchas cosas que yo podía hacer, pero que era notable la ayuda que yo iba a necesitar. Ok, como por ejemplo, un par de ejemplos. Ajá, un par de ejemplos son los wall balls. Yo por odio supuesto. los wall balls. Bueno, estamos hablando igual de algo con balón, bien que mal. Sí, claro, es de recepcionar, bien que mal. Exactamente, entonces no hay cosa que tenga wall balls que yo no termine toda golpeada, toda frustrada, la bola me pega en la cara. Si el target está contra luz, que es lo que pasa, yo no veo a dónde tirar la bola. Por supuesto. O sea, es algo que yo digo, yo lo intento, pero la paso pésimo. La paso pésimo. Y también ya cuando son como corridas, que fue lo que pasó en Woodstock, los cambios de luz son muy complicados. Entonces hay cosas que yo digo, hay cosas que definitivamente, por más que yo quiera hacerlas, no las puedo hacer al ritmo que a mí me gustaría. Tampoco siento que doy el 100 porque puedo ir más rápido, pero mi discapacidad o mi limitación no me lo permite. Claro. Entonces son como cosas que yo digo, no puedo. Me encantaría, lo intento y yo lo hago, pero sí me generan mucha frustración. Por supuesto. Al competir como individual, eso fue lo que pasó tal vez en Woodstock. Max se dio la tarea de, cuando ya yo me inscribí, le dijimos a Umaña, como Max habló con Umaña y le dijo, André tiene esto, esto y esto. Yo entrené un tiempo con David Umaña cuando empecé a hacer programación. Entonces, yo nunca le digo yo a nadie que tengo nada, ¿verdad? Pero como que algo tenía una idea. Entonces, cuando Max se acercó a él fue súper anuente y nos dijo, en lo que necesite, no le vamos a despoliar los workouts, definitivamente eso no va a pasar. Eso así te lo pongo. Pidiendo. Nosotros, que somos entrenadores, ahí, cuando vamos a competir, nos encierra a todos, o en el baño, o en donde sea, para que llegue la persona, cuando llega Chicho o alguien que no vaya a competir, a probar los watts. Y todo nada más es como, se escuchó una barra, ahí cayó una barra, va barra, pero está pesada porque la tira, dura mucho en tirar, y empezamos a intentar adivinar, nunca sabemos, nunca. Sí, y en realidad nosotros nunca estuvimos, o sea, nunca pedimos que nos se entiende, claro. Fue que le dijimos a Maña, y Maña dijo como, vamos en lo que ocupe ayuda, cuando vamos tirando los watts, podemos ir conversando qué va pasando. Claro, sí. Entonces, en este tema nos dimos cuenta de lo de la corrida. Entonces fuimos el primer día, yo siempre que llego con Cris o con mi hermana y hasta con Max hacemos como un recorrido, un reconocimiento de la zona. Y a mí me encanta porque siempre que llego están tal vez los modificados dándole, entonces puedo ver cómo está el floor, tomo fotos con mi celular, hago zoom, aquí está esta línea, aquí va a estar el target, aquí está el rope climb, que yo sé que eso no lo hace nadie, y es porque yo tengo pero es lo que te toca y más bien lo que después te permite aprovechar al máximo lo que tenés. Claro, entonces creo que con Woodstock fue terrible porque al día siguiente, o sea, era sábado, yo sabía que el primer evento del domingo era el de la corrida. Entonces yo pasé todo el sábado ni en el presente, sino yo pasé pensando en qué iba a hacer para la corrida. Claro. O sea, me acuerdo que Max me sentó y me dijo, Andrea, pare, eso es mañana. Ocupo que esté concentrada en los eventos de hoy. Sí, o sea, en el trineo, en todo lo que había el primer día. Todo lo que había, o sea, todos los workouts los habíamos probado, todo tenía la adecuación correcta. Andrea, deja de pensar en el de mañana. Yo me levanté el domingo y yo lloraba en la mañana. Yo le decía a Cris, íbamos en el carro con mi hermana y con Cris, y yo decía, ¿y si no te volvemos? No, es que ¿cómo voy a correr? Yo no voy a poder correr. Y Cris como, Andrea, salada, se habla, algo solución, David, tu mañana está súper anuente a ayudar. Y no sé, yo no quiero, por favor, no sé qué. Pero yo sabía que yo no tenía opción. O sea, era el punto de quiebre en donde yo le tenía que pedir demasiada ayuda a alguien o sacrificar, que tras de eso era sacrificar mi posición en la tabla. Por supuesto. O tenía que pedir ayuda para que todo el mundo se diera cuenta de que yo ocupaba una ayuda específica. ¿Y tenés alguna situación o algún problema, digámoslo así, o por lo menos esa incomodidad con eso que acabas de decir, ese último puntito que acabas de mencionar? Sí. No tengo ningún problema con que la gente sepa, pero no, a mí nunca me ha gustado que me traten diferente. Sí. Entonces,
es el punto donde si vos me decís, aquí está algo, yo voy a intentar hacer esto hasta que yo... Hasta que ya de verdad no... Hasta que usted se frustre y me diga a mí, Andrea, te ayudo. ¿te puedo ayudar? Yo digo, no, yo puedo. Andrea, mejor yo te ayudo. Entonces, tal vez yo soy muy cabezona, muy, muy cabezona. Entonces, era el punto donde yo decía, ok, yo tenía años entrenando con gente, con Max, que no tenía la menor idea. O sea, yo había hecho, obviamente con la gente con la que yo competía, sí sabía, o gente muy cercana, Mariché, Mafe, toda esa gente, Max, obviamente de gente que ya sabía. Pero había el grueso de la población no, digamos. No. O sea, de hecho había gente que ha entrenado conmigo y el día que corrimos Chris y yo, la gente decía como... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Chris ahí? ¿Qué está pasando? Chris, ¿cómo estuvo ese evento? ¿Estuvo pesado? Sí, dice que estuvo pesado, que lo llevaba jaladísimo, dice. De hecho, por dicho andaba con tenis, porque en realidad la idea era que, como para dar un poco de contexto, en Woodstock era en un gimnasio, había que salir de una rampa y volver a entrar al sí, gimnasio. tras de todo, sí, claro. Era un túnel. Ese tunelcito, así, que había hasta colchonetas y un montón de cosas. Entonces, yo le dije mucho, o sea, ese era el miedo que yo le decía a Chris, ma, es que yo cuando corro en ese túnel yo quedo ciega, completamente en negro. Y sí, no son unos cuantos pasos en los que simplemente no sabes para dónde. Y no son los 30 segundos de acomodación tuya o de Chris o de alguien normal que se acomoda a la luz así. O sea, yo la mitad de la corrida la hacía a ciegas, mientras mi vista se acomodaba. Sí. Entonces, era ese punto en donde yo dije, ok, ya. Y entonces... Umaña intentó de todas las maneras, yo intenté de todas las maneras que la gente no se diera cuenta. Chris solo me espera en el túnel y pasamos y o sea, al final Umaña le dijo a Chris, corra todo el recorrido con ella y la deja hasta en el carril. Sí. O sea, es que también incluso había que entrar rápido, buscar el carril. Claro, sí, por supuesto. el número de carril, buscar tu barra. Es más, así te lo pongo, en ese evento por lo menos unas 15 personas se perdieron. Imagínate. O sea, y literal, salían corriendo para otro lado, entraban en un carril y hasta agarraban barra del carril que no era, porque era complicado, había que estar en todas por el tipo de recorrido que era. Imagínate, o sea, para alguien con por todos supuesto. los sentidos. Sí. Yo sabía que ese evento iba a ser un desastre para mí. Tras eso tiene overhead squats que me cuestan, ¿verdad? Entonces yo decía, ok, va a ser un desastre, y me acuerdo que la emoción de la gente fue rajada. Sí. Yo, o sea, Chris y yo no entendía ni qué estaba pasando. Yo soy tan competitiva que yo nada más le decía, corra, Chris, corra. Y Chris echó un banano diciendo, uy, ahí voy. Sí, ahí voy. Chris, espere. Y o sea, Umaña lo único que nos dijo fue, no puedes ayudarla a correr, entonces Andrea va a ir agarrada de tu hombro y corra al ritmo que Andrea lo ponga a correr. Entonces, no importa si no desayunó, no ahí, apriete. No sí. importa nada, usted nada más corra. Pero creo que ese fue el punto que era o sea, en Woodstock se convirtió en todos los miedos que yo tenía de competir como individual. Pero qué bonito, qué rico también, porque eso es un reto y de ahí sale uno mucho más fortalecido para todo lo demás, y ya después, tal vez entrenando algún día, ya te pasa algo, pues dices, con lo que me pasó en Woodstock esto yo lo afronto, o en otra compe, y ya también fue demostrarte a vos mismo que podés competir individual. Claro. Y fue esa parte de que no todo, porque sí hemos tenido malas experiencias en competencias, pero como yo había competido más como en equipos, siempre hay alguien ahí que apechuga. Sí, entonces, sí, claro. Yo tengo un recuerdo como muy vívido de Copa Independencia. Alain siempre ha sido también muy anuente a ayudarme con lo que yo necesite. Saludo para Alain. Siempre han sido muy anuentes, pero me acuerdo que para un WOD de Copa, no sé cómo, en un evento estábamos en el último hit con un montón de élites, y yo no me acuerdo por qué. En la carrera estábamos con gente muy conocida y yo ocupaba cambiar el rack porque yo no podía ver el target de los wall balls. O sea, como que el target estaba arriba y en diagonal estaba como una lámpara. Sí. Yo no veía nada. Sí. Lo bueno es que Max siempre va 4 pasos adelante. Entonces Max nos dijo, y que apenas Andrea entre al floor, intente hacer unos wall balls. Si ustedes 3 ven que no lo logra, ustedes tienen que apechugar. Hacen ustedes todos los wall balls y yo prometo que Andre puede reponer en los ring muscle ups en lo demás. Pero ocupo que le ayuden.
Todo el equipo dijo que sí. Yo conversé con otro equipo. Yo como, ¿me pueden dar ese carril? Es que no veo. En el estrés yo creo que ni escucharon, ni pusieron atención. Es que, claro, y si hay un ambiente caótico para conversar de eso, pedir un favor o lo que sea, es una compa a punto de salir, todo el mundo concentradísimo. Son 4. No, hombre. Entonces era decirle a 4 equipos que cambiaran todo. Tal vez era un evento con peso. Y... Sí, hay 48 atletas en un rack de 12. Es horrible. Entonces, sí. al final me acuerdo que la gente que estaba en el carril de nosotros fue como, no. Ajá. Y yo me saqué a llorar. Y yo, ¿qué hago? Y tal vez yo soy súper llorona. O sea, súper llorona. Entonces, al final, todos dijeron como, ok, no haga ni... O sea, me acuerdo que Max se acercó y dice, no haga wall ball. Da igual, ya lo habíamos pensado, no lo haga. Pero es el hecho de que uno está ahí parado viéndolos a todos sufrir cuando uno puede participar y no hace nada. Sí. Entonces, hemos tenido malas y buenas experiencias. Gracias a Dios, todas las organizaciones en las que yo he trabajado te han arropado. Sí. Y tampoco es algo que ellos lo hacen súper evidente, me ayudan a mí, tal vez ayudan a la pareja con la que estoy, nunca nos han dado ventaja de nada porque nunca hemos pedido ventaja. Sí, siempre toda la ayuda para más bien no tener que dar ventaja. Por supuesto. Y si, o sea, en realidad en cualquier momento en el que yo sienta que mi limitación está siendo ventajosa en un evento, yo soy la primera que lo voy a decir. Sí, totalmente. O sea, entonces es algo que no tengo problema con que la gente sepa, pero nunca he querido que la gente me trate diferente. Sí, entiendo. Y también entiendo por qué lo decís, porque muchas veces, en lugar de llegar y dar una simple colaboración, tratarte como simplemente otra persona más del entorno, la gente no sabe bien cómo actuar y se vuelca con vos y te ven como, ay, pobrecita y esto, y ya empiezan a tratarte, como decís vos, diferente, ¿verdad? Entonces empiezan a limitarte de un montón de cosas. Te pongo un ejemplo que incluso fue, yo creo que muy entendible y hasta involuntario, pero en mi casa cuando yo pasé por mi situación, yo soy siempre muy independiente, todo me lo hago yo y simplemente, pues, un adulto que se hace responsable de sus cosas y ya. Hubo días en los que, por supuesto, exactamente eso, hay que llegar y decir, ok, hoy no puedo hacer tal cosa, está bien, ayúdeme, y gracias por ayudarme, todo bien. Entonces eso quedó ahí y ha sido un proceso despegar eso, decir, ya estoy, gracias a Dios, muy bien, o sea, ya, deje de preocuparse por eso, tranquila, yo puedo, no se haga cargo, no, tranquilo, no, todo está bien, sí, ya, tranquilo, sí, eso ya lo resolvió, sí, ya lo resolví, tranquilo. Entonces empezar otra vez como eso, ¿verdad? Ahí marcando tus puntos. Ahí marcando, y yo soy muy territorial y muy independiente, me gustan mis cosas y hacerlas yo todo lo que pueda, todo lo que pueda. Entonces entiendo ese punto porque a veces ya las personas se vuelcan con vos y ya después revertir eso puede ser un poco pesado. Claro, aparte de que también la gente entiendo que quiere ayudar. Exacto, la intención viene bien. La intención es de ayudar, la cosa es que tal vez quieren ayudarte tanto que te limitan. Exacto. Entonces, ese es el punto en donde tal vez nunca he querido ser como tan abierta con el asunto. Sí. Y muy pocas personas lo saben porque he requerido ayuda. O sea, yo intento hacer las cosas sola, por lo menos en eventos. Yo conozco los discos de mi casa perfectamente, sé qué colores sé el tamaño, yo puedo tocar el disco y ver cuál es, pero si yo los viernes voy a entrenar a un gimnasio con Max y con otra gente de la progra, entonces el cargar las barras en una competencia para mí, o sea, nosotros tenemos que estudiar, Chris va y estudia los discos, André, ocupamos el amarillo, el rojo y el verde. Claro. Entonces, a veces meter los discos en la barra porque la platina es gris y la barra es gris, o sea, son cosas que la gente lo da por sentado porque lo hace normalmente, pero en una situación de estrés en donde uno siente que nadie lo está viendo, pero uno siente que todo el mundo lo está viendo, que uno está ahí en el centro del spotlight, se desespera y es complicadísimo. Entonces son cosas en donde aprendí a bajar la cabeza como individual, porque en pareja siempre hay alguien ahí que te ayuda. Sí, siempre te arropa y yo pongo el peso o te ayuda con la barra, algo, pero ya sola es diferente. Solo no, y en Woodstock pasó que Umaña me ayudó a cargar la barra, o sea, siempre hay alguien, no dejan que Max entre. En la primera competencia que yo tuve de Palma, dejaron que Max estuviera en la parte de atletas, entonces toda la parte de coacheo, toda la parte fue demasiado como a profundidad. No siempre pasa y yo también tengo que entender que no siempre va a pasar. Claro. Pero mientras tenga la oportunidad, yo la voy a aprovechar. O sea, mientras tenga la posibilidad y mientras cualquier organización me deje competir,
con las adecuaciones que necesite, yo lo voy a hacer. Buenísimo. Sí. Dentro de eso que me decís del tema de con las personas y que si no es necesario estrictamente es mejor pasar desapercibida y eso es como te da más tranquilidad y es a veces innecesario estar todo el tiempo Por supuesto, revictimizándose ajá, y exactamente. decir que, sí. Eso es como muy necesario a veces el hecho nada más de ok, démosle viaje, paso desapercibida y todo lo demás. Claro. En la parte del lenguaje, lo que tiene que ver con cómo me denomino, cómo explico lo mío, qué nombre le doy, en el tema de, por ejemplo, tengo una, no sé, enfermedad o una discapacidad, o soy discapacitada, o tengo esto, lo otro. Antes, quizás había un abanico mucho más amplio de tolerancia para las palabras. Hoy en día, con cualquier cosa que usted diga, de hecho yo creo que en los podcasts yo siempre, no sé, debo ofender a un montón de gente sin darme cuenta diciendo cosas que uno ni piensa. Y es algo que yo asumí cuando empecé un proyecto así, que yo sabía que de fijo le iba a cagar. Y no una, sino un montón de veces. Sí, no le puedes quedar bien a todo. No, totalmente. Y pasa muchas veces. ¿Cómo llevas vos ese tema? Primero a nivel tuyo, personal, de qué sentís que, dónde está tu línea, qué te molesta, qué no, cómo lo ves. Y a nivel general, de las otras cosas, el lenguaje inclusivo, las demás discapacidades, claro, todo ese tema. Creo que es como un tema bastante complicado, porque si vos le preguntás a mi doctor, a mi oftalmólogo, Andrea tiene una discapacidad. Andrea tiene una discapacidad, Andrea nunca puede manejar, Andrea jamás montarse en una bici, Andrea no correr sola, Andrea no. Si lo pones en términos médicos. Okay. Yo entiendo que para cualquier persona que tal vez sí tiene una discapacidad, alguien que esté con muletas permanentes, en silla de ruedas permanentes, mi condición no es una discapacidad. Sí. Entonces, ese es el término. Yo nunca he utilizado mi condición como una discapacidad porque a mí no me discapacita hacer nada. Exacto, sí. Lo veo como una limitación para ciertas cosas y creo que esa es la misma educación que me han dado desde muy pequeña. Eso no te limita nada, pero sí tenemos que tener cuidado. O sea, no vamos a hacer las cosas como tal vez la gente cotidiana porque tenemos que adecuar algunas cosas porque pueden haber algún accidente. O sea, yo voy caminando por la calle y en cualquier huequito yo me voy a ir en ese huequito. Sí. Entonces, son como esas cosas que he aprendido a ser un poco cautelosa cuando hago cosas que la gente cotidiana hace sin pensar. Yo lo tengo que overthinking mucho, lo tengo que pensar demasiado. Y tal vez eso me lo llevo al deporte, que un estrés se vuelve 500 más para mí. Porque el estrés ya por sí solo es bastante grande y le sumas un montón de cosas. Exactamente, le sumas un montón de factores. Entonces, nunca he descrito mi discapacidad como una discapacidad, sino lo cuento como una condición, algo que pasa, algo que no tiene cura, que eso me costó mucho aprenderlo en el tiempo, hasta la fecha no tiene cura, no va a tener cura. Es algo que gracias a Dios tuve suerte y se estancó y así me quedé y por tiempo yo todos los años, todos los meses, en controles y demás, por supuesto. Y por lo menos se estancó y así nos quedamos y así puedo vivir bien, pero tuve suerte, pudo haber sido peor. Exacto. Entonces es una limitación, pero no sé que hay mucha gente que a veces al final es como contradictorio porque hay gente que no cree que es una discapacidad. Y lo entiendo, no es una discapacidad que se vea, no es una discapacidad que se note. Entonces, es una limitación, lo manejo con cautela y cuando lo explico intento explicarlo lo más amplio posible porque tampoco quisiera como que la gente crea que uno se está victimizando, digamos. Yo uso mi celular ahora que tengo más amigos en el deporte. A veces, bueno, yo uso mi celular con un Zoom y uso mis aplicaciones con mis cosas con Zoom, todo tiene adecuado y a veces veo a mis amigas, digamos a Mari, que a veces ve cuando yo uso el celular y yo sé que es choqueante porque uno dice, ¿cómo hace todo lo demás? O sea, yo sé que ellos siempre me dicen mucho que están como que están como muy orgullosos de lo que lo logro hacer. Yo lo hago día a día, pero sé que cuando yo lo hablo con mi doctor, él dice... Andrea, te estás pasando. Sí, de hecho, hace unos años tuve un accidente en una bici eléctrica que yo usaba y mi doctor es como, es que usted no debería andar en una bici en la calle. Yo, sí, pero se intenta, digamos. Es todo un tema y como te digo, a veces conforme va pasando el tiempo y va aumentando el estrés, la ansiedad, depresión, un montón de cosas que pasan y va bajando la tolerancia a muchas cosas.
a veces es un poco complicado y por eso me gusta también tocarlo con distintas personas que tienen distintas vidas, distintas realidades. Por eso, porque en tendencias generales, y no lo digo solo yo, lo dicen muchos creadores de contenido, muchas personas muy informadas en el tema, incluso muchos psicólogos o psiquiatras importantes, la poca tolerancia que hay al tema del lenguaje, al tema de apenas escuche alguito que medio más o menos o me chimó o me rebotó, en lugar de contrastarlo con la persona, conversarlo, ya me ofendo. Claro. Entonces es un poco complicado. ¿No te ha pasado que cuando las personas hablan con vos o te dicen cosas cotidianas y literal pasa, mira, ve tal cosa, mira tal otra, y ellas mismas solitas se traban? Sí, ay, no, sí. André, bueno, es que perdón, bueno, yo sé que... y les hacen un zambrote y vos estás tranquila. Aprendí con el tiempo. Creo que en mi casa siempre satanizaron mucho el hecho de no se burla uno de la vista de nadie, no se burla nada de que Andrea no ve, no se burla nada. Entonces, antes era como muy choqueante para mí cuando alguien me decía como, pero ¿por qué ve el celular tan cerca? Ajá. O, claro, porque ya no era la burbujita de casa, era la jungla, el mundo real. Entonces, y es muy común, si usted está muy pegado a su digo, celular, obviamente. le va a decir como, pero se va a quedar ciega, se parece el celular, yo no se lo hacía como nada. Que volvamos a la realidad, desde fuera, una persona que cero idea, y ve a Andrea bien pegadísima, ajá, pues y vamos a lo mismo, que no parece es una persona que... O que no tiene anteojos. Exactamente, que no tiene anteojos, que no anda con su bastón, o como te dije yo, o con, qué sé yo, con un guía, o algo que te dé una señal, te van a decir algo así, fijo. Claro, y a veces también es el tema de, pero acérquese, o sea, si no ve, es un problema de enfoque, tal vez uno se pone como a explicarles, y a veces ya usted lo deja ir y no vale la pena explicarle. Exacto, sí. Es como, ¿por qué no usa anteojos? Se me olvidaron en la casa. Sí, es como, más fácil. O a veces estoy como en el súper y, señora, es que no ando anteojos, ¿usted me puede decir qué dice aquí? Y la señora, como, sí, ya, porque al final lo voy a poner como, señora, es que yo tengo una discapacidad, ando lentes, pero no veo. Me lo diagnosticaron y para comprar una mayonesa. Leche, sí, entonces, son como esas cosas que yo aprendí a ignorar si las noto mucho. Claro. Las noto, y cuando alguien le hace un comentario, tal vez a alguien que no tiene una discapacidad tan grande como la mía, pero sí de que cerca ve, de ahí tal vez no ve bien, entonces yo no me quedo callada. Entonces, al final es como esa parte de que aprendí a que en mi casa nunca, y ahora que me casé, la familia de mi esposo antes, o sea, cada vez que yo, tal vez una hermana de Cris, a veces hacía un... Nada más una risilla de fondo, ¿eh? Una hermana de Qué Cris, grande. me acuerdo perfecto que a veces hacía como, ay, es que vea esa, no sé, o culos de botella. Ah, no, ya esas bromas no. Sí. Se han reído. A partir de este momento quedan prohibidas esas bromas en la casa. No tuve que decir nada, verás que la familia de Cris es como una segunda familia para mí, y ellos han ido reeducando hasta su vocabulario para no hacer ese tipo de comentarios, y a mí me encanta, y al final es... El tema de que antes me molestaba y uno nada más dice como... También, sí. Y es muy entendible, ¿por qué? Porque así te criaron, por supuesto. Vos venías de toda una vida en la que, vos misma me lo acabas de decir, te ponían todo, ojalá lo más hecho posible para que Andrea estuviera tratando de llevar su vida lo más efectivamente posible. Y mis hermanos son pirañas, o sea, si usted le va a decir algo mío a mis hermanos, sí, se te van a ir encima. Ajá. Definitivamente, porque así los criaron. Exactamente. Hay que protegerla, no hay que dejar que le digan nada, claro. No se puede excluir, Andrea es una más, entonces era el punto en donde ya no estoy en la seguridad de mi casa, ahora la que se tiene que defender es usted, mejor ignora a la gente. Sí, porque ya después aprendiste que es algo que sí o sí va a suceder. O sea, la misma realidad que hay en casa, familia, seres cercanos, no va a haber en el mundo en general, y al final la propia afectada vas a ser vos. Por supuesto, al menos de que yo ande con lentes de sol y con un bastón. La gente diga, está ciega. Exactamente, y ahí sí, entonces ya tal vez, no sé, obviamente paciencia o todo esto, o si ocupa ayuda, pero si no es como asimilarlo y entender que es un parte de, digamos. Sí, y que al final, tal vez entre menos yo le dé señales a la gente de que ocupo ayuda o que tengo una discapacidad, menos comentarios hacen. Entonces al final es la parte, como decís, de pasar lo más ¿cómo se dice? Desapercibida que se pueda, para simplemente con la gente de confianza. Tal vez si Cris y yo estamos en algún lugar y se pone oscuro de la nada, me vas a ver agarrándole el bracillo a Cris, pero no le voy a decir, no veo, ayuda. Nadie se va a dar cuenta. Entonces yo le agarro el bracillo a Cris o a mi hermana y ya, avanzamos. Y ya ellos están... yo, digamos, de verdad, todo mi entorno, porque hasta Max o la gente con la que normalmente entreno, Mafe, con la que compito, André, una gradita,
ahora que estamos practicando los WODs de palma, que hay uno con corrida, Sí. Vamos agarradas. Sí, claro, y es obligado ir una parte del otro evento. Entonces siempre es el punto de estar bien conscientes de que Andre un huequito, Andre una grada, Andre un muerto. ¿Y quién corre más? Así, humildemente, ¿quién corre más? No, yo... De las dos. Mi corrida no es la mejor. Sí. Mafe tiene 1000 veces tiene más aire. que yo, y ahora, bueno, por lo menos, para que por lo menos... sí, exacto. Sí, de hecho, bueno, este fin de semana que Mafe no pudo, Mariche me ayudó y Mari tiene 4 pulmones que no tengo yo, ¿verdad? Entonces me acuerdo que íbamos así y Mariche mientras iba allá intentando respirar y huequito y aquí. Entonces me dice, me cansé más de irte diciendo que ir corriendo. Sí, claro. Pero es un proceso, entonces yo creo que con mi entorno, mi seguridad, han aprendido mucho a ayudarme. Entonces yo ya no tengo que pedir esa ayuda, simplemente a ellos les nace o ellos saben, una gradita o cualquier cosita. Entonces me han hecho la vida 1000 veces más fácil. Y el deporte me lo hace más fácil. El hecho de que Max sepa o que yo entreno desde mi casa, yo no entreno en un gimnasio, entonces todo está un poco más controlado y ha hecho que me enamore cada vez más del deporte. Qué bonito. Y qué chiva también es, o sea, el hecho de que también por eso, por ser cabezona, que creo que es una virtud brutal que hoy en día no mucha gente tiene, lo más fácil es buscar el confort, la gratificación inmediata, lo que me queda mejor, no averiguar qué tal si hago tal cosa o si me voy para allá y a ver qué sucede. Si no, lo que tengo aquí ya, no, sí estoy en todas. Y eso suele suceder mucho, sobre todo en épocas actuales. Entonces el hecho de que este tema de ser curiosa y arriesgada con las cosas que te dan esa sensación de querer probar, siempre llevan a lugares muy chivas. Claro, y es un proceso porque también me acuerdo que cuando yo empecé con Max, tuve que cambiar mucho el diálogo que a mí misma me decía mientras entrenaba. Max me hizo saber a mí que yo cuando entrenaba decía muchas veces no puedo, yo no puedo, estoy cansada, no puedo. Y Max, con el tiempo, yo tengo mucho tiempo de ya entrenar con Max es parte de la familia de nosotros. Saludo para Max. Sí, él me ha ido cambiando mucho ese diálogo y ese diálogo interno que yo tengo conmigo misma. Y eso me ha sido súper difícil porque así de cabezona soy para todo, ¿verdad? Sí, ya lo traías. Claro, es un chip de esa parte como complicada de no saber si uno está haciendo lo correcto o no. Pero ese diálogo interno que uno se hace es lo que uno intenta demostrar, porque también yo me puedo sentar aquí con vos y decirte todos los WODs los intento y yo los logro y tal vez sobre lo que subo a redes sociales hay días buenos y hay días malos. O sea, hay WODs que yo digo, para mí, ahora que veníamos hablando de cosas que se me dificultan demasiado, usar máquinas. Claro, para mí es una pura sensación. Por supuesto, si te dicen 300 metros de remo, dele y el juez te indica, pero no sabes cuánto llevas. Confiar en otra persona. Sí. O sea, de hecho, entonces es complicado hasta para Max cuando me da estrategias. Es como, Andrés, que tenés que ir a 2.15, 2.05. Y yo, Max, pero es que... ¿Cómo? Entonces hemos ido... Sí se puede. Conectando con mi cabeza sensaciones. Eso se puede, porque yo que hice atletismo de los 9 a los 17, ahí me hice varios tiempo, uno aprende a correr así. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me decían, vas a correr a 20 al 100. Claro. Y entonces y hacíamos 400 a 20 al 100 y sonaba un pito cada vez que eran 20. Claro. Y llegaba un punto en el que pasaba recto, literal, 20. Y luego, bueno, ahora toca 15. Y ahí va. Entonces ya después sin pito ya uno sabía, voy corriendo a 17, 16 por ahí. Sí, entonces eso es lleva un tiempo, pero se puede. Claro, eso es lo que hemos estado intentando desarrollar, el hecho de mis sensaciones en cada máquina de cardio. Porque en un evento, si hay un juez que te va a decir, llevamos esto. De hecho, yo siempre le digo a los jueces, como, avísame, porque, o Max me dice, dígale al juez que usted ocupa ir de esto y esto. Entonces, él me va a ir diciendo. Sí. Pero cuando yo entreno o cuando yo estoy sola, esa pura sensación. Claro. Entonces, son esas cosas que he intentado conectar con mi cuerpo, que me ha hecho el deporte, que no es fácil, pero ahí van. Todavía no los manejo, no los controlo. Pero está en proceso, eso es lo bonito también. Exactamente. Eso es lo bonito y qué bonito tener cosas en proceso, siempre. No tener algo por qué llegar y decir, esto yo lo puedo mejorar. Sí. Esto me costaba, ya no tanto. Esto ya lo logré y ahí va. Eso yo creo que es darle sentido a la vida. De verdad que cuando hay un parón o de salud o de algo en lo que usted nada más se acuesta a contar clavos en el techo y ya, claro, ahí pierde un poquito el sentido y uno dice, qué bonito tener objetivos. Por supuesto, es ese proceso también como que uno le deja saber a la gente de que tampoco uno puede creer todo lo que hay en redes sociales. No, porque nada. yo no,
la verdad es que a nadie le interesa de mis seguidores verme a mí atacada llorando porque fallé todos los wall balls que hice, ¿verdad? Exactamente. O porque me fue un pésimo entreno, porque fue un mal día de Big Muscle Ups, o porque no pude contar las calorías del remo. Pero pasa, por supuesto que hay sucede. Hay días malísimos y hay días en los que Max me dice, ¿cómo te fue? No quiero hablar. A veces Chris baja las gradas y no me hable. ¿Por qué está llorando? No quiero hablar. Fue un mal día de entrenamiento. Yo eso no lo subo a redes, pero hay días buenos y hay días malos. Totalmente. O sea, y entiendo perfectamente que uno tal vez dice, me salieron 5 chest to bar lindos, los hice y los subí así, pero no quiere decir que todos mis entrenos sean así. No. Entonces, siempre esa parte de que hay que tener esa poca parte de empatía, de saber que no porque te ves bien, siempre estás bien. Exactamente. Entonces, eso es importantísimo. Qué bonito, qué bonito. Y para ir dándole un tinte final al episodio, ¿qué consejo le das a una persona que ahorita tiene X o Y, llamémosle discapacidad, limitación, capacidad diferenciada, cualquier término que tratemos de incluirle, pero algo que de fijo es una limitante y que quiere hacer, no solo CrossFit, deporte, deporte. El que le gusta X o Y o Z? Sí, yo creo que la parte importante es hacerte un equipo seguro de trabajo, como una red de confianza. Claro. Porque uno, por más que quiera ser lo más independiente que quiera, siempre le va a necesitar ayuda. Sí. Si tenés una limitación, una discapacidad o algo, siempre vas a necesitar a alguien. Entonces, tener ese espacio seguro en donde vos puedes expresar lo que necesites, pero que no te chineen lo suficiente para que no te tengas que mover, es el punto perfecto. Que es lo que yo encontré con Max y con la gente y con mi esposo y con mi familia, con la gente que yo entreno, que es, te ayudamos, pero no te vamos a hacer las cosas. Exactamente. Entonces, te ayudamos, te lo hacemos fácil, pero peléela. Exacto. O sea, lúchela. Primero vaya, averigüe. Ajá, inténtelo. Exacto. Si cuando ya usted sabemos que en serio no puede, buscamos una opción. Que es mucho tu forma de pensar también, entonces calza perfecto. Entonces, creo que para cualquier ejemplo o cualquier consejo es, primero, bajemos la cabeza, porque yo lo tuve que hacer, bajemos la cabeza, pidamos ayuda en lo que tengamos que pedir ayuda, y al final yo me di cuenta con la parte de, tal vez con la foto de Woodstock o la cosa de Woodstock de la corrida, que por más que hay mucha gente que no sepa, hay mucha gente empática que se va súper ver relacionada con vos, o hay gente que está pasando por lo mismo y te ve como, que tal vez uno dice como, no tiene la menor idea de quién soy yo, pero hay gente que en serio dice como, wow, esto se está logrando por esto. Y si uno no se anima a esas cosas, nunca uno se va a dar cuenta. Sí. Entonces es animarse, dar el paso, buscar a la gente correcta que te impulse para hacer ese tipo de cosas al nivel que vos te sientas seguro también para hacerlo. No es necesario ponerse en riesgo, no es necesario llegar a extremos innecesarios, simplemente es el hecho de intentarlo. Qué bonito. Esa es, intentarlo, eso es lo bonito. Muchas veces sí, las que sean necesarias, no importa. Otra vuelvo más en la cara, ¿qué más da? Se intenta, se sigue intentando. Exactamente, sí. Siempre que una persona pasa por acá, me gusta que invite a otra. Así que piénsese. ¡Ay, qué chiva! Sí. Piense ahí, si que ocupa que corta, yo corto. Sí, voy a pensar, espere. Bueno, creo que a mí me gustaría que invites a una amiguita mía. Ok, una amiguita mía. Una amiguita mía. Dele, cuénteme. Sí, es Mariche, que es, creo que tiene muy poco en el deporte y ha avanzado muchísimo. Hay muy pocas personas que conozco que tienen la garra que tiene Mariche para entrenar y para dedicarse a esto. Sí. Y me encantaría, la verdad, porque Mari, como tiene muy poquito, ha alcanzado mucho. Y creo que para mí me ayuda mucho a entrenar. Yo entreno una vez a la semana con ella y creo que me ha ayudado a crecer un montón. Buenísimo. Ya es la segunda vez que la embarcan por aquí. Ya Sammy Castro también la nominó, así que Mari, genial. Toca Mariche, sí, pase por aquí Mariche. Y nos vemos una conversación. ¿Listo? Qué emoción, sí. Por acá tenés tu sticker oficial de Efecto Fitness, que no iba a hacer falta, por supuesto. Claro, qué emoción. Te agradezco muchísimo que hayas venido y bueno, después de varios podcasts ahí que me dijiste que escuchaste y demás, que se te abra el espacio con todo el gusto del mundo para que puedas contar un poco esa historia tan admirable que tenés. Gracias por darme el espacio, porque me da un poco esa sensación de que la gente tiene un poco más claro la situación. Sí, y claro. me encanta esos espacios para
hacerle saber a la gente de que nada es imposible, que se pueden hacer las cosas que Eso es. Buenísimo y muchos éxitos en Palma. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Y muchas gracias a ustedes que se quedan siempre hasta el final del episodio y nos vemos en una semana con uno más. Pura vida.